a la hora. Volvemos a las noticias y le contamos que la Cámara de Diputados aprobó un informe que pretende declarar la falla de San Ramón como no edificable. Existe preocupación ya que más de la mitad de la falla tiene construcciones y en caso de un sismo de fuerte magnitud habría graves afectaciones. Para hablar sobre este tema estamos con Francisco Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y doctor en Ingeniería Sísmica de la University of Western Australia. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Natalie, muchas gracias por la oportunidad de entregar la información acá. Francisco, bueno, esta es una información un poco preocupante también, porque sabemos que en la falla de San Ramón ya en las últimas décadas se han ido creando nuevas construcciones, nuevas villas habitacionales, pero primero, para entender, ¿qué es la falla de San Ramón? Bueno, la falla de San Ramón proviene básicamente del movimiento que tiene la cordillera, está básicamente alzándose o está básicamente creciendo con el tiempo geológicamente, es un proceso que ha continuado por varios miles o millones de años. Y tiene que ver mucho con el concepto de que tenemos una placa que se llama la placa de Nazca, que subducta bajo la placa sudamericana y eso hace que de cierta forma vaya alzando la cordillera. Y este alzamiento de la cordillera en cierta forma genera ciertos planos de debilidad, y en cierta forma va creciendo lentamente la cordillera con el tiempo, y en estos planos de debilidad se generan fallas sísmicas superficiales. ¿Okay? Eso quiere decir que se generan terremotos a una profundidad entre 5 a 10 kilómetros de profundidad. Ahora, este informe que revela la Cámara de Diputados también habla de que había un conocimiento por parte del Ministerio de Vivienda, por lo menos hace un par de décadas, de el riesgo que había al construir en esta zona. ¿Qué pasó con las décadas anteriores? ¿Qué pasaba en nuestro país con la legislación o la normativa que, a pesar de saber que era un lugar con cierto riesgo, se construyó sobre esa zona? Esto es relativo, porque las primeras fuentes de información respecto a esta falla dataron del año 50, justamente cuando se estaba generando los proyectos de la construcción del reactor nuclear de La Reina. Y más o menos se dijo, por aquí podría haber una falla. Porque en ese tiempo no se sabía si era una falla activa, no activa, no se tenía conocimiento científico. ¿Okay? Más o menos como aproximadamente en el año 2010-2012, un investigador que se llama Gabriel Kingston, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, hizo estudios específicos de analizar si esta falla era activa o no activa. Para eso hizo unas que se llaman trincheras paleosismológicas, donde se hace una excavación y pudo, sobre la traza, ver efectivamente que hubo movimiento dentro de los últimos 20.000 años. ¿Okay? Descubrió que hubo un terremoto hace 17.000 años atrás y otro terremoto aproximadamente hace 8.000 años atrás. ¿Okay? Entonces nosotros hablamos de una falla sísmicamente activa si se ha activado en los últimos 10.000, 20.000 años. Entonces, lo que él también observó es que como no ocurrió una falla, o esta falla no ha generado terremotos importantes hace 8.000 años, tiene relativamente energía suficiente como para generar un terremoto importante. Dentro de un tiempo agotado desde un punto de vista geológico. Eso quiere decir que el terremoto podría ocurrir, por ejemplo, hoy día, o podría ocurrir 4.000 años más adelante. ¿Okay? Estamos hablando de esta escala. Claro, y acá, como tú dices, es imposible saber en cuánto tiempo podría ocurrir, pero sí se considera una falla activa y por eso también es lo relevante de tomar medidas preventivas. Acá, ¿qué permitiría evitar o a qué comunas afectaría un eventual sismo en esta zona que haga tan importante el tomar medidas para evitar que se siga construyendo en este sector? Mira, la falla ha sido estudiada por varios científicos nacionales, sobre todo geólogos, que han estado hoy en día tratando de estimar exactamente dónde va el trazado de la falla. Otro problema que tiene la falla es que muchas veces se abren diferentes brazos, hay diferentes aristas, entonces hay que hacer un estudio bien profundo para poder saber exactamente por dónde pasa la falla. Y en ese sentido, se han hecho estudios que demuestran que estas zonas pasan desde la zona de Los Energías Vitacura, del Cerro Álvarez, y llega generalmente hasta el río Maipo, se decía antiguamente, pero los nuevos estudios, sobre todo que han estado basados en mediciones de sismos pequeños en torno a la falla,
han demostrado que esta falla incluso continúa hasta la comuna de Pico, pasando por comunas como Peñalolén, como La Florida, La Reina, etc. ¿Okay? Observándose que hoy en día, en torno a la falla, aproximadamente hay como un 50% de la zona ocupada hoy en día en construcción. Y obviamente, a medida que han avanzado los años desde básicamente llegaron los españoles, cada vez tenemos una densidad urbana más grande en torno a la falla. Claro, acá estaba leyendo algunos reportes que indicaban, como tú decías, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, una de las comunas como más afectadas también apuntaba en esta zona. Y estábamos hablando de, por lo que dice acá en estos reportes, más de 3 millones de personas podrían estar afectadas si es que se produce un movimiento sísmico en esta zona. Y estamos hablando de que la región metropolitana tiene entre 7 y 8 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de la mitad de la población prácticamente. Así es. Claro, los daños más importantes que se generarían por un eventual terremoto si se activara toda la falla, que se habla de una magnitud de 7,5, una falla de un largo de aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros largos, son todas estas comunas que nosotros mencionamos. Se generarían grandes daños en la cercanía de la falla, en torno a 1, 2, 3 kilómetros en torno a ella, ¿ok? Y lejano de eso se atenúa rápidamente, bueno, no tan rápido, pero se atenúa rápidamente lo que son las demandas sísmicas. Pero estas demandas sísmicas igual serían importantes prácticamente en casi toda la cuenca de Santiago. ¿Okay? Entonces hay, por ejemplo, algunos modelos que tratan de predecir cuánto podría ser la intensidad en este escenario más desfavorable y se podrían observar aceleraciones que nosotros hablamos los ingenieros, que van entre más o menos 0,8 G cercano a la falla y ya alejándose de la falla podemos tener aceleraciones, por ejemplo, en el centro de Santiago del orden de 0,5 G de ese orden. Ahora, ¿por qué hablamos de G? Porque la norma sísmica, de cierta forma, establece condiciones de diseño, ¿no es cierto? Que nosotros los ingenieros utilizamos las aceleraciones del suelo, ¿okay? Proporcionales a la gravedad, para poder definir cuántas son las demandas sísmicas de diseño. ¿Okay? En este contexto, lo que nosotros vemos que localmente en torno a la falla, la norma sísmica estaría subestimando de cierta forma las demandas que se podrían generar en comparación a la activación de la falla de San Ramón. Y acá en este sentido, ¿qué es importante determinar o fijar como normativa en la zona? Que no se construya nada más en este sector, que se dediquen estas zonas, por ejemplo, a parques, a plazas o que hayan empresas. ¿Cuál debería ser la normativa a futuro ahora ya que se consideran todos estos estudios y que se revela también este nuevo informe de la Cámara de Diputados? Bueno, la buena noticia es que, como mencioné, la probabilidad de un terremoto es baja. ¿Okay? Estamos hablando de que, por ejemplo, en los próximos 100 años habría como un 3% de probabilidad de que se activara esta falla. O sea, podría ocurrir, como mencioné, en 2000 años más existe la misma probabilidad de que el terremoto ocurra hoy día. ¿Okay? En cierta forma, eso nos podría dar un cierto tiempo, si uno piensa, de poder, en cierta forma, adecuar los planes reguladores de construcción. ¿Okay? El problema que tiene este tipo de fallas son superficiales e incluso se generan desplazamientos en superficie. Cuando hablamos de estos terremotos que ocurrieron hace 1000 años atrás, se observaron movimientos en superficie del orden de 2,5 metros en sentido vertical. ¿Okay? Y de que hay una estructura sobre la falla misma, no sería capaz de probablemente adecuarse a esas deformaciones de sus fundaciones. ¿Okay? Entonces, se recomienda de momento, ¿okay? Que traten de evitar lo que es la construcción sobre la falla. Otra cosa que es bastante relevante es que se dé la información exacta a la población respecto a cuál es la ubicación de la falla, que está bastante bien traqueada y monitoreada, para que las personas también tomen sus decisiones respecto a la construcción. ¿Okay? Posiblemente, por ejemplo, el terremoto ocurre en 500 años más, la mayoría de las estructuras que hoy día existen no van a existir. ¿Okay? Claro. Entonces tampoco, por la vida útil misma de la estructura. Entonces no es que sea, es algo que se podría ocurrir hoy día, es cierto, pero se tienen que empezar a tomar medidas lo antes posible. ¿Okay? En lo que se refiere a lo que se decía en el informe del Congreso, se recomienda en cierta forma dejar una franja de 300 metros en torno a la traza de la falla, en la cual no se construye.
¿ok? Eso es lo que más o menos se menciona. Ahora, la falla pasa en varias partes, básicamente en el centro de la ciudad. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, pasa muy cercano al Alto de Las Condes, por decirlo así, en la mitad de la comuna de Las Condes. ¿Ok? Entonces, efectivamente, lo que se tendría que hacer es, como en cierta forma, como dices tú, destinar estas zonas a estructuras menores, ¿ok? O que sean zonas recreacionales, etcétera, o plazas, lo que sea, de manera que no se generen colapsos de estructura o daños significativos de la estructura en torno al país. Claro, importante recalcar lo que tú dices, Francisco, también para no alarmar, estas son medidas preventivas, estamos hablando en tiempos geológicos, como tú decías, que pueden ser muy extensos, miles de años, pero existe una probabilidad pequeña de que se active la falla hoy día, mañana o en 1000 años más, y por eso la importancia también de conocerla, de estudiarla y de tomar las medidas preventivas adecuadas. Francisco Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Natalie, por darnos Buenos esta días. oportunidad.